Si estas letricas no te dejan ver el tutorial, lo puedes desactivar en este botoncito que dice CC. Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En el proyecto de hoy les voy a estar enseñando algo súper lindo, súper fácil de hacer. Vamos a utilizar una gomita, ok, de estas son coletas para el cabello, y vamos a utilizar, yo voy a estar tejiendo con esta lanita, es una lana para bebés, 100% acrílica, y la voy a estar tejiendo con un gancho de 5 milímetros. Lo bueno de este proyecto es que ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance, ya que con cualquier tipo de hilo o lana queda súper lindo. Vamos a utilizar también una tijerita y una agujita de lana. Ok, entonces vamos a tomar nuestra gomita, vamos a iniciar acá con un nudito deslizado y vamos a comenzar a tejer puntos bajos dejando nuestra gomita en el centro. Pasamos por acá, sacamos, tenemos dos aritos y hacemos primer punto bajo, siempre dejando nuestra gomita por el medio, por el centro de cada uno de los puntos bajos. Vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta que rellenemos toda la gomita, ¿ok? Hasta que esté completamente cubierta, y vamos a ir estirando los puntos que no nos vayan a quedar tan separados, sino que nos queden bien apretaditos. Ok, ya tenemos acá cubierta toda nuestra gomita con puntos bajos. Vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto bajo haciendo un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a iniciar con 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas nos van a contar como un punto alto. Entonces, en ese mismo punto bajo donde cerramos la vuelta, vamos a tejer otro punto alto. Tenemos 2 puntos altos, luego 2 cadenitas al aire y un tercer punto alto en el mismo espacio. Nos va a quedar de esta manera todo esto en un solo punto bajo de la vuelta anterior, y entonces nos vamos al siguiente espacio. En el siguiente punto bajo vamos a repetir un punto alto, un segundo punto alto, luego 2 cadenitas y un tercer punto alto en ese mismo orificio, ¿ok? En el mismo punto bajo de la vuelta anterior. Así vamos, entonces saltamos al siguiente espacio, el siguiente punto bajo, y repetimos 1, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y un tercer punto alto en el mismo espacio. Así de sencillo vamos a seguir repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta hasta rellenar cada uno de los puntitos bajos que tenemos en la vuelta anterior. Bien, ya yo di toda la vuelta número 2, vean cómo nos va a quedar. Algo súper lindo, con unos piquitos por aquí gracias a las 2 cadenitas que hemos dejado a medida que vamos tejiendo. Entonces acá vamos a cerrar en el primer punto haciendo un punto deslizado, agregamos una cadenita para asegurar y listo, ya vamos a cortar nuestro material. Ahora con una agujita de lana vamos a camuflar, a esconder un trozo de esta lana para luego cortar por completo lo que quede. Entonces nos vamos hacia la parte de acá y comenzamos a esconder nuestra hebra. Ok, ya escondimos
todos los restantes de lana. Vean qué hermosa queda esta moña o coleta para el cabello. Súper fácil de hacer, como les dije al principio, es muy sencillo, se lleva poco material, así que esta prenda es algo ideal para regalar o para vender, ya que se hace en muy poco tiempo, con poco material, y lo podemos vender muy económico. Además que a quien no le gusta un accesorio como este para el cabello. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si así lo deseas, activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.